¿Hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a terminar todo el libro del Génesis. Vamos a terminar el libro del Génesis. ¿Y con qué lo vamos a terminar? Vamos a hablar de José. Y ahí terminamos todo el libro del Génesis. Y luego, entonces vamos a empezar, para la próxima empezamos el libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque con José llega realmente el pueblo a Egipto. Y ahí es donde empieza el libro del Génesis, que Dios ve sencillamente que a su pueblo lo están maltratando. Al pueblo que él eligió, el pueblo de su propiedad, y él no está de acuerdo con eso. Él no está de acuerdo con que a su pueblo lo maltraten. Entonces busca entre los hombres uno que sea fiel a él, uno que tenga temor de él, así como lo ha hecho con los patriarcas. Y lo que hace es que escoge a Moisés y va a sacar al pueblo. Pero ese tema lo vamos a dejar para la próxima. Cerramos ahí, o sea que hacemos un paréntesis. Y en la vez pasada, o sea, el miércoles, para que hagamos un recorderis, les contaba todas las cosas que tuvo que vivir Jacob para poder ver la bendición en su vida. Y cómo Dios tuvo que moldearlo, y cómo Dios tuvo que estructurarlo, que reestructurarlo, cómo Dios tuvo que irle cambiando el chip, la manera de pensar. Por eso llega San Pablo y dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Para él era normal engañar a la gente, decir mentiras. Yo me acuerdo que les decía todo eso. Para él era normal manifestar envidia hacia su hermano. Eso no era malo. Eso somos todos los humanos, Johnny. Mentiritas. Eso somos nosotros. Pero él quería la bendición de Dios. Entonces Dios tenía que cambiarle la manera de pensar. Aquí el chi tenía que darle un tornillito. Yo recuerdo una religiosa, una monjita, que apreció mucho, de Envigado, y me decía, yo iba cada rato de seminarista ya a orar con ella, y me decía la monjita, para sacar un buen sacerdote hay que darle palo para que salga un buen sacerdote. Hay que tallarlo y tallarlo. Sí, eso hizo el Señor con Jacob. El Señor con Jacob lo que hizo fue tallarlo, moldearlo, quitarle esas cositas, y al final entonces vamos a empezar a ver cómo realmente se empieza a dar la bendición, no con Jacob, sino con José. Y para que vean que, porque hay muchas reinterpretaciones de Jacob, pero para que vean que de la Sagrada Escritura Jacob se ve así, mire lo que dice el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 4. O sea, le está reclamando al pueblo de Israel su infidelidad y le pone como ejemplo a Jacob. Oseas le está reclamando a Israel su infidelidad y le pone como ejemplo a Jacob. Aún antes de nacer, Jacob suplantó a su hermano, y cuando ya fue hombre, luchó con Dios. Pero va a ponerlo desde el versículo 3. El Señor te ha puesto pleito a Israel. Va a castigar al pueblo de Jacob por su conducta. Le va a pagar como merecen sus acciones. Mire, está haciendo el reclamo. Le está diciendo todo lo que va a pasar. Y le pone ejemplo al mismo Jacob. Aún antes de nacer, Jacob suplantó a su hermano. O sea, hizo algo malo. Y cuando ya fue hombre, cuando ya mejoró su conducta, cuando ya tenía el carácter de Cristo, el carácter de Dios, cuando ya fue hombre, luchó con Dios, luchó con un ángel y lo venció, lloró y pidió que le tuviera compasión. Dios lo encontró en Betel y habló con él allí. Versículo 6. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Señor de su nombre. Así pues Israel vuelve. Entonces empieza a decirle, ¿cierto? Pero fue allí donde después de luchar, después de hacer cositas malas, de obrar mal, de actuar mal, de X cosa, entonces pidió compasión Jacob y recibió de mi Dios esa bendición, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar en este momento con el libro del Génesis y vamos a comenzar con José.
A ver, yo lo tengo por aquí. José, vamos a tener de los capítulos del 37, ¿cierto? El capítulo del 37, o sea, que coja la Biblia, busque capítulo 37, a ver, yo aquí lo estoy moviendo, hasta el 50. Recuerde que como estamos aprendiendo un poquito de Biblia, entonces para que se ubique. Mire, hasta el 50. ¿Qué es lo que sigue del 50? Ya se acaba el libro del Génesis. Y entonces casi que lo que hace ahí el autor del libro del Génesis es, esta historia continuará, el éxodo, la liberación del pueblo, ¿cierto? Entonces por eso, si ya hemos hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob, hay que tocar a José. Hay que tocar a José, porque José, no nos vamos a distraer lo que nos suene de fondo. José, de alguna otra manera, José, yo no sé si usted ha detallado que hay muchos textos de José, aparte de la Sagrada Escritura, hay libros específicamente hablando de José, pero no de San José, el esposo de María, no, de José, el hijo de Jacob. Hay muchos libros donde nos llegan y nos hablan de alguna otra manera, o muchas películas que nos hablan de José. Hay películas de José. ¿Por qué? Porque uno de los personajes más maravillosos de la Biblia es José. Y a nivel personal, a título personal, cuando usted lee José, queda encantado de lo que Dios hizo con José. O sea, vivió cosas duras y vamos a verlo ya. ¿Quién era José? Empecemos por quién era José, ¿cierto? Pero José, la mejor expresión que usted encuentra y define a José es con esto. José era hombre fiel a Dios. Mire que su papá, para poder ser fiel a Dios, tuvo que ser moldeado. José desde pequeño era fiel a Dios. Desde pequeño era fiel a Dios. Y vamos a ver qué implica esa fidelidad. O sea, no qué compromisos implica, no. Sino, o no sé si se podría utilizar esa palabra, sino más bien, cuando yo soy fiel, ¿qué es lo que pasa con mi vida? ¿Qué es lo que sucede? Y lo vamos a ver a través de José. Y entonces llega y nos dice que José es el primer hijo. Voy a retirar un poquito. José es el primer hijo que tuvo de alguna otra manera Jacob con Raquel. Acuérdense que ay, se me movió por aquí, no se me mueva. Acuérdense que Jacob amaba mucho a una mujer que se llamaba Raquel. Y ese señor de Labán lo tumbaba. Y entonces José tuvo relaciones con Raquel y le dio un hijo. Y ese hijo lo llamó José. Y de todos los hijos, este fue el hijo menor. Este fue el hijo menor. Vamos al texto bíblico y nos van a decir quién era José. Capítulo 37, versículo 1. Versículo 2. Cuando José era un muchacho de 16 años, cuidaba las ovejas junto con su hermano. Los hijos de Bilhá y Silvá, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de su hermano, de sus hermanos, mire. Entonces ya sabemos que era un muchacho, se dice que más o menos tenía 17 años y que aparte de eso cuidaba ovejas y era tan recto que pues en pocas palabras ponía quejas. ¿Pero por qué? Por su rectitud. No concibía el error, no concibía la equivocación, no concibía que la gente obrara mal. Para él era importante ser recto en la vida. Y era un muchacho. Y entonces llega y nos dice que en el versículo 4, que sus hermanos llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. ¿Por qué? Por ser recto. Porque caminaba bajo la presencia de Dios, porque siempre estaba con Dios. De allí que nos dice en ese versículo 3 que José era el más amado por Jacob. Mire, Israel quería a José más que a los otros hijos, porque había nacido cuando él
era viejo. Cuando él era viejo había nacido. Entonces de allí nos está diciendo que Jacob amaba impresionantemente a José. Jacob amaba impresionantemente a José. Y al amarlo impresionantemente es lo que hace que a sus hermanos les dé envidia. Pero vamos a agregar a no detenernos mucho ahí, ¿cierto? Vamos entonces a pasar al capítulo 39. En este momento yo no me quiero detener mucho ahí, que sus hermanos, envidia, tal cosa. El caso es porque es que la respuesta a la fidelidad empieza cuando él está en Egipto. La respuesta a la fidelidad comienza cuando él está en Egipto. Y ahí es donde yo me quiero detener. Entonces el caso es que en el capítulo 39 nos van a decir de José. Johnny, ¿por qué estamos hablando de José? Porque sencillamente es el último que termina el libro del Génesis. Y al ser el último que termina el libro del Génesis, entonces marcó tanto la vida de José en el pueblo de Israel que por eso hay muchos escritos acerca de José. Muchos. Aparte de la Sagrada Escritura hay interpretaciones de José, hay libros de José, hay testimonios de José, y el pueblo de Israel siempre intentaba poner a José como modelo, como ejemplo, para que viviera como José. Y entonces llega en el capítulo 39 y nos dice lo siguiente, nos dice que sus hermanos decidieron matar a José. Decidieron obrar mal. Y al decidir obrar mal, entonces después termina vendiéndolo. Esa es toda la historia de José. Y todo eso está en el capítulo 39. Termina vendiéndolo, porque uno le dice, no matemos a nuestro hermano. Ya ahorita lo vamos a leer textual. No matemos a nuestro hermano, vendámoslo. Y entonces se lo venden a un señor Potifar. Ese señor era pudiente de las altas cortes de Egipto. Y allí ese señor lo pone a trabajar. Voy a hacer el paréntesis, que es lo que le sucede allí a José en ese lugar que lo pone a trabajar para leer el texto. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar, ya les conté la historia de José, ¿cierto? Que sus hermanos lo venden, todo, eso está en el capítulo 37, en el capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar, aquí dice Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia, o sea, era un hombre pudiente. Pero el Señor estaba con José y se fue, pero Dios estaba con José y se fue muy bien y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Voy a volver a leer. Es que como la luz me va encandelillando. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor Dios estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo en el versículo 4 en el capítulo 39. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa. Y dejó a su cargo todo lo que tenía. Mire, ese señor Potifar le entregó todo a José. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todos los suyos, el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más en qué comer. Entonces, los hermanos quisieron venderlo, lo venden, pero lo que no sabían era que con José iba a venir la bendición para Jacob. Claro, el papá en ese capítulo 37-38, el papá entra en una depresión, porque los hermanos dicen que no, que fue que creo que se lo comió un animal, algo así. Pero José estaba allí solo, sin sus padres, no sabía regresar a su tierra. Llega un señor Potifar, pero había algo precioso y es lo que yo quiero que usted empiece a ver.
el Señor siempre acompañaba ¿a quién? A José. Y José tiene la misma actitud. José tiene la misma actitud de Abraham. Solamente al final, como que se equivoca. José nunca se queja con Dios. José nunca le reprocha a mi Dios. José le cree a Dios. José era un hombre de oración, un hombre de Dios. Y por eso llega y dice que aunque estaba en ese lugar, entonces el Señor que dijo, no, pues bueno, yo te voy a entregar estas posesiones mías, tú las vas a administrar. Y lo que nos está diciendo es que Putifar comenzó a ver que antes se le multiplicaban. Esa persona tiene la mano de Dios. Uy, no. No, no, ese tiene la mano de Dios. Entreguémosle más, que administre un poquito más. Y dice el texto que Putifar le entregó más. Y a lo último lo que hizo, no, que administre todo. Que administre todos los bienes que yo tengo. Los del campo, mire. Tanto los de su casa como los del campo. O sea, que administre todo. Y entonces dice que al administrarle todo, Putifar lo que hizo fue relajarse, estar tranquilo, porque estaba viendo que como Dios estaba con José, entonces, aunque él era un egipto y no creía en Yahvé Sebaot, no creía en el Dios de José, estaba recibiendo las bendiciones. Por eso hay una frase muy coloquial: cuando tú recibes un profeta en tu casa, un hijo del Señor, un consagrado del Señor, entonces al recibirlo, Dios te bendice a ti y bendice a tu familia. Te bendice a ti y bendice a tu familia. Pero mire, entra el pecado. Empieza a perseguir el pecado a José. Empieza a perseguirlo y en el versículo 20, para que miren cuán fiel era José a Dios, dice que la mujer de José, yo me imagino que era una mujer hermosa, una mujer egipcia hermosa. Vamos por aquí la diapositiva, vamos a pasarlo. Aquí tenemos todo el tema de que los hermanos, entonces llegan y lo venden, ¿cierto? Los hermanos lo venden. Aquí tenemos a un ladito, pero medio se ve. Yo soy capaz de ponerlo un poquito mejor. Porque es que no, la diapositiva no me deja. Lo venden y aquí se lo entrega a este señor, Putifar, ¿cierto? Y entonces, esta es la parte final, no, pero yo por qué me voy a adelantar, no, todavía no, dejémonos que se me emocionen en un momentico. Entonces, ¿cómo les parece que entra el pecado? Johnny, ¿cómo que le entra el pecado a José, un hombre tan fiel? ¿Qué va a pecar? Es omnisciente. No, eso era como un ángel ese José. Eso es lo que le dice la gente a uno cuando lo va a conocer. Eso. Yo me acuerdo un día que me iba a confesar y entonces llego y me confieso yo con uno de los padres del seminario. Y cuando me voy a confesar con uno de los padres del seminario, entonces, cuando me voy a confesar con los padres del seminario, me dijo, ¿usted se va a confesar? Y yo, sí, padres. ¿En serio? Sí, padre, yo vine a confesarme con usted. ¿De verdad? Sí, padre, yo vine a confesarme con usted, ¿cierto? Cuando al rato él pensó que era charlando y seguimos conversando, nos fuimos a la capillita a confesarnos. Johnny, usted me está cogiendo el pelo. Padre, de verdad, venga, siéntese conmigo que yo le voy a contar mis pecados. Nos sentamos, empezó a confesarme y luego que empezó a confesarme, me dijo, ay, Johnny, yo no pensé que pues yo de verdad, yo lo vi a usted un hombre tan bueno y pues no me imaginé que tuviera pecado. Yo, padre, por Dios, yo soy igual que todos los hombres. Uno también peca y ofende a mi Dios. Pero cuando lo ven a usted como que ora y se está metido en las cosas de Dios, la gente cree que uno no peca. Y es igual. Entonces entra el pecado ahí con José. O sea, usted no deja de pecar. La diferencia es que usted se intenta entregarse más a Dios y al entregarse más a Dios, Dios se preocupa por usted. Dios intenta ayudarlo en ese tema del pecado, a que usted salga de ahí. Esa es la diferencia.
Pero usted no deja de sentir como persona, usted no deja de sentir en el tema de la gula, usted no deja de sentir rabia, usted no deja de sentir... No, 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 no. Usted sigue sintiendo. La diferencia es que Dios te controla. Esa es la diferencia. Volvemos al texto. Entonces llega y nos dice a través del libro del Génesis que la esposa se enamoró de él y como José no se dio. ¿Y sabe cómo fue? Llega y dice el texto, yo se lo voy a dejar para que lo lean. Busquen ahí, lo van a apuntar, capítulo 39, versículo 20. La esposa se le acercó un día, ahí no dice desnuda, pero dice, lo agarró por la ropa, lo sedujo e intentó estar con él. Y entonces llega y dice que José salió corriendo. Empezó a correr para no caer en el pecado. Mire, esa es la diferencia. Cuando usted tiene a Dios, usted le huye al pecado. Usted no dice, ¡ay! No, esa mujer tan hermosa. Uy, no, pero esa es de mí. Ay, ¿qué importa? Una canita al aire. No. Usted le huye al pecado. Porque sabe que pierde la bendición de Dios. Y al perderla no se va a seguir dando todas esas cosas. Entonces la esposa mintió. La esposa de Potifar miente. Ahí estamos en el mismo versículo. Y al mentirlo lo mete en la cárcel. Lo mete en la cárcel. Y mire lo que dice otra vez el carcelero. Versículo 20b. Pero aún en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del carcelero, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía. Imagínense, estando en la cárcel, y era un hombre tan bueno que le pusieron a administrar la cárcel en pocas palabras. Y estamos viendo que una de esas cosas que empezó a ver José fue el éxito en su vida. El éxito en su vida. Yo me voy a adelantar un poquito más. Usted va a brincar el capítulo 41. Y en el capítulo 41, ahí es donde empieza otra vez la bendición. Y en ese capítulo 41 llega y dice que él estando en la cárcel, el faraón tuvo un sueño. Y cuando tuvo ese sueño no hubo ningún hombre que le explicara el sueño. Y dijeron, hay un hombre que se llama José, está en la cárcel. Y él dice, llámenmelo. Y entonces llega y dice el texto que el faraón le prometió hasta el cielo si le decía qué significaba el sueño. Y José le dijo, yo no respondo sueños. Yo no explico sueños. El que lo hace es Dios. Y como tú tienes sed de Dios, entonces Dios lo va a hacer. Y a mí no me interesas que me dé nada. Y llega y le responde a Dios, llega y le responde el sueño. Y luego de que le responde el sueño, entonces lo pone como segundo al mando al rey. Mejor dicho, el segundo rey de Egipto. El segundo rey de Egipto. ¿Sí ven cómo la fidelidad de José fue bendiciendo a José? Le iba poniendo pruebas, dificultades, como todo cristiano, pero José seguía siendo fiel, entonces le daba más. Volvía y le ponía otra dificultad, estaba en la cárcel, era para renegar, pero el Señor seguía siendo fiel y lo puso a administrar la cárcel. Luego llega y dice que estando en la cárcel, entonces allí lo llama el faraón. Le muestro otra vez la fidelidad a Dios. A mí no me interesan sus posesiones. Yo solamente le sirvo a Dios. Explica el sueño de José, el sueño de este faraón. Y el faraón lo pone como segundo rey al mando, como segundo gobernante al mando. Y entonces, para que no detenerme mucho y poder terminar aquí todo este capítulo 42, 43... Entonces de 42 y 43 empieza. Yo les voy a pedir un favor. Ustedes se van a leer. Ustedes se me van a leer el capítulo 41. Todo el capítulo 41. ¿Listo? Es muy bonito. Porque van a ver cómo entonces ponen a administrarlo a él el dinero. Y José no solamente era buen carcelero, no solamente administraba bien los negocios
de Putifar, sino que empieza a administrar también todas las posesiones y los bienes de este rey. Y por eso en Egipto no hubo sequía. Y por eso en Egipto no hubo hambruna. No hubo hambre. Porque cuando llegó el hambre, entonces nos dice que José ya había ahorrado tanto. Era un buen administrador. Había ahorrado tanto que entonces todos los demás pueblos iban a Egipto, se saciaban de alimentos y luego lo llevaban a su tierra. Y luego lo llevaban a su tierra. Voy a intentar poner aquí Y como estaban pasando hambre, entonces aquí donde dice Dan, aquí estaban sus hermanos y estaba Jacob. Y vienen caminando hasta Egipto, o sea que se bajan todo esto por aquí, y vienen caminando hasta Egipto, y al estar ahí en Egipto, entonces José reconoce a sus hermanos, y al reconocerlo, después de pasar varias cosas, llega y le pide al hermano Benjamín toda la cosa, los pone a sufrir, los pone a que aguanten hambre, un momentico, después los trata como los hijos del rey, después él se revela, y cuando ya él se muestra que es, piden que llamen al papá. Y es aquí donde Jacob, al final de su día, ve de alguna otra manera la bendición de Dios sobre su vida. ¿Dónde lo vio? Lo vio en la vejez. Lo vio en la vejez. No lo vio en la juventud. Pudo ver a su hijo en la vejez. Ahí, Johnny, ¿dónde estamos ahí? Capítulo 46. Capítulo 46. Por lo tanto, mire que siempre es un trozo largo y yo no quería seguir. Yo quería que bregáramos a terminar aquí y ya voy a poner unos punticos claves para que ustedes lo tengan. Yo quería que termináramos aquí. Les voy a dejar la tarea para que se leen esa parte, cómo José era un buen administrador. ¿Y saben por qué es bueno que se lo lean? Porque todo el mundo sufre en la parte económica. Estamos en un receso económico. Y José ahí nos puede hablar a todos qué es lo que hemos hecho con nuestros bienes, qué estamos haciendo mal y qué es lo que ha detenido de parte de Dios esa bendición en la parte económica. ¿Qué es lo que lo ha detenido? Entonces, primero, apunte por ahí. José vio el éxito en su vida no sin problemas, sino con problemas. Pero la diferencia es que lo vio cuando él era fiel a Dios. Pudo haber pecado con esta mujer, no pecó. Pudo haberse vengado de sus hermanos porque lo vendieron, no, antes lo perdonó. Pudo haber adquirido las posesiones de este rey y eso no le interesó. Solamente le interesó agradar a Dios. Y cuando hizo eso, tuvo todo, hasta fue rey. La gente cree que cuando uno mete a Dios, entonces es volverse piadoso y como dejar a un lado los proyectos de la vida. No, antes Dios potencia lo poco que te ha dado. Dios te lo potencia al 80, al 100%. Yo recuerdo un compañero que se llama Daniel López de aquí de Medellín y él me decía, yo sí sé que Dios me dio la inteligencia, pero ¿sabe dónde he visto que adquiero más inteligencia? Cuando hoy me siento un ratico a orar. Yo me siento a orar y cojo un libro y parece que me lo devoraba. Me lo devoro, Johnny. Viene alguien a pedirme un consejo y yo no sé, eso me fluye. Y cuando no lo hago, Johnny, no soy capaz ni para orar. Es que cuando usted mete a Dios ahí, es diferente. Otra cosa, mire que la bendición no fue solamente para José y los demás que se jodan, no. La bendición es para José, para su papá y para sus hermanos, independiente de que hayan sido infieles a Dios. Independiente de que los hayan vendido a su hermano. Independiente de que su papá antes, el papá de Jacob, antes no fue tan bueno. No. Independiente de que Putifar fuera a Egipto y de otros dioses, lo bendecía.
Porque donde hay un hombre de Dios, donde hay un hombre creyente que le cree a Dios, que se entrega a Él, entonces todo lo que está a tu alrededor, Él comienza a bendecirlo. Él comienza a bendecirlo. Eso es lo segundo. Lo tercero, que esta parte sí no la mencioné, pero investigué un poquito si José se casó. Investigó un poquito si José se casó y decían que sí, y se casó con una egipcia. Y la egipcia no creía en Yahvé Tsebaot, no creía en Yahvé, creía en otro Dios. Pero él se casa con una egipcia y en ningún momento de ese texto que usted, qué rico que lo lea, le va a gustar. A mí me encanta la historia de José, a mí me encanta. Llega y dice que en ningún momento del texto se encuentra que José se corrompió como Salomón, porque su esposa era de otros dioses. José seguía fiel a Yahvé, que Yahvé lo iba a bendecir. No, es que si estoy con tal persona me contamino. Es porque tú no tienes la personalidad para estar ahí. Tiene que tener el carácter, ese se llama el carácter de Cristo. Tiene que formar ese carácter para uno saber esto me conviene, esto no me conviene. Pero si a ti te cuesta decirle a esto no, a esto sí, entonces estás como Jacob. Pero uno tiene que caminar como José. Ser firme, sin tener que discutir con la gente, pero ser firme en mi caminar con el Señor. Ser firme. Y para eso no hay que discutir con la gente, porque hay otros entonces de otra línea que se ponen a discutir porque no viven su misma fe. No. Es vivir cristianamente sin imponerle a otro lo que para mí yo creo, sino con mi testimonio llevar al otro a la fe. ¿Cierto? Eso sería lo tercero. Y por último, para que terminemos ahí, el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Fue allí donde se dieron las 12 tribus de Israel. Vamos a poner el mapa bíblico. Voy a intentar poner aquí el mapa bíblico. Voy a ponerlo. Las 12 tribus de Israel, a ver. Abraham, el pecado original del hombre. Eso. Entonces, aquí estamos en el mapa bíblico. Listo. Entonces, a ver. Sí. Entonces, estaban por aquí. Y ya después de esos 400 años, llega un rey, se aburre con Egipto. Y entonces ya viene todo el tema del Éxodo. ¿Cierto? Que eso es lo que vamos a empezar a tratar. Y estas son las 12 tribus de Israel, mire. Las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel que todos conocemos, las 12 tribus, no hay qué, y las cantamos. Hasta ahí terminamos a grosso modo. Eso es como unas pinceladitas de todo el tema del libro del Génesis. ¿Por qué lo hago tan desglosadito? Porque son 3 veces en la semana. Da tiempo para uno estudiarlo. Si fuera una vez al mes o una vez cada 15 días, eso toca dar todo de chorrera y mire a ver qué coge. Pero hay tiempo para uno profundizar, para sacar el sabor, gustico, delicia esto. Yo quiero que ustedes se queden con la fidelidad de José en el día de hoy. Quédese con que cuando uno es fiel a Dios, uno es fiel a Dios. Y ser fiel no es sin pecado, es con pecado, somos pecadores, pero es intentando tener recta intención, obrando bien, no obrando como les mostraba el miércoles, no obrando bien como José. Empiezo a ver cómo los proyectos en la vida se van realizando naturalmente, sencillamente. Claro, me toca acudir a Dios, claro que hay que orar a Dios, claro, eso decía José, pero así como se veían las dificultades, se iba viendo la mano de Dios, se iba viendo la mano de Dios, se iba viendo la mano de Dios. Y al final de la vida, José fue exitoso. Yo sé que eso es una palabra del mundo, pero podemos usarla aquí. José fue exitoso ahí, o fue bendecido en todo.